Las algas asiáticas invasoras se expanden por las costas de Canarias. Madre mía, esto suena como cosa apocalíptica, Matías. Bueno, digamos estamos teniendo una serie de Nos consecuencias. falta Godzilla ya, que venga detrás. Uf, nos falta el meteorito que nos lleve a todo ahí y listo. No, espero que no, por favor. Aunque no lo descarto, ¿eh? El tema de las algas, es más fácil ver a los animales migrando y esas grandes migraciones que realizan, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el mar, aunque lo veamos y desde la costa lo vemos siempre como igual, ¿no? Aunque cambia a veces el color o aparece en los caminitos de San Juan algunas veces. En realidad el océano es muy complejo en cuestión de masas de agua, ¿no? Cada masa de agua tiene su temperatura, su salinidad. ¿Y eso a qué lleva? Pues que dependiendo de todas esas condiciones hayan determinadas especies o no. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿qué está pasando? Que desde los años 80 ha ido poco a poco un incremento en la temperatura de las aguas de Canarias. Siempre el agua de Lanzarote y Fuerteventura ha tenido de 1 a 3 grados menos de temperatura, ha sido más fría que la del Hierro. O sea, siempre hemos tenido ese gradiente. Debido al afloramiento que tenemos ahí, tenemos un afloramiento de agua muy fría en África, que es lo que hace que haya el Banco Canario Sahariano, ¿no? Todo esto lo cuento, ¿por qué? Porque ese equilibrio que existía se ha ido alterando a medida que las corrientes oceánicas generales se han ido calentando. Y eso ha hecho que, ya le digo, desde los años 70, 80, ya se empezaron a ver datos, pero no éramos muy conscientes. Por ejemplo, la pérdida de la horchilla, como llamamos en el Hierro, ¿no? El musgo, como se llama en Tenerife. Empezó en los años 80 con grandes arribadas y tal, se va perdiendo porque la temperatura del agua iba aumentando. Eso lleva a que haya especies que, aunque pudieran llegar de forma aleatoria a Canarias, no tuvieran ninguna posibilidad de vivir en el pasado porque el agua estaba demasiado fría. Pero ahora no está sucediendo. Entonces está habiendo un cambio en los ecosistemas marinos que todavía, bueno, hay que estudiarlo muy profundamente, pero supone un antes y un después en la biología marina en Canarias. Y una de ellas son esas especies invasoras. Por poner un ejemplo de un pez, por ejemplo, el pez trompeta, ¿no? En los años 80 no se veía ningún pez trompeta, porque era una especie de agua tropical, caliente. Se empezaron a ver en el Hierro, a medida que el agua se iba calentando, y ahora tenemos peces trompetas en prácticamente toda Canarias. Bueno, pues lo mismo ha pasado con las algas. Algas como esta, la famosa, el conjunto de algas así asiáticas, que llegaron por diferentes razones al Mediterráneo. Era en la costa de Arico, ¿no? Sí. El otro día, unas imágenes, bueno. Sí, no, y en el Hierro yo estuve el martes. Sí. El martes el miércoles por la mañana estuve pegándome un baño en el Tamaduste, en el Hierro, ¿no? En mi pueblo. Y ahí había algas asiáticas. Uh-huh. O sea que, claro, a medida que han ido proliferando en el Mediterráneo, las corrientes las traen hasta Canarias, y como se encuentran con unas condiciones favorables, pegan esos booms, esas explosiones de millones y millones de ejemplares, que después llegan como arribadas a la costa, ¿no? Y claro, suponen un problema por muchas razones. Primero, es un indicador biológico, pero sobre todo suponen un problema porque desplazan a otras algas, suponen un alimento inesperado, desequilibran el ecosistema completamente, tienen impacto en la pesca, y las tenemos aquí. Las tenemos aquí y no podemos hacer nada. Yo recuerdo de niño que ese tipo de algas que son como enredaderas, que eran unas masas... Sí, el musgo en Tenerife, ¿no? La horchilla en el Hierro. Sí, pero bueno, más que musgo, porque yo entiendo por musgo una cosita así suavita, terciopelada, sí, encima de la roca, tal. Yo me refiero a masas de hierbajos enormes, que eran gordos, como que cabellos, te metías, ¿no? Claro, y que siendo niño pues te metías ahí y te atrapaban prácticamente. Claro, eran como muy grandotes, ¿no? Prácticamente ha desaparecido. Solo quedan algunas puntas donde el agua llega un poquito más fría, ¿no? Matías, entonces lo que habría que hacer con esto, ¿qué sería? O sea, estar al tanto, recogerlo, o sea, tener un dispositivos preparados en determinados sitios de las islas donde
a donde arriben estas masas de algas tremendas y tal, para recogerlas y llevárselas? ¿O cuál es el plan? Hombre, si es que hubiera algún plan o tendría que hacerse algún plan. Sacando un chiste, yo lo que buscaría es una forma de comérnoslas. Bueno. Desde que el ser humano encuentra que un recurso se puede explotar, lo agota. Entonces la forma de acabar con ellos es encontrar una forma que se ponga de moda en la cocina, ¿no? No, sinceramente... ¿Son comestibles estas? Bueno, tampoco son tóxicas. A ver, bueno, comestible casi de todo. Que sean asiáticas no claro. quiere decir que sean... No, si son asiáticas... No es wasabi ni nada. Restaurantes chinos y japoneses, todo lo que quieras, claro. O sea que... No son muy comestibles. O sea, no son tóxicas, pero no son muy comestibles. Eso porque no se han dado el punto, ¿eh? No, eso es verdad. Entonces Total, hay que el nada plan que sería recogerlas, ¿no? Claro, el problema es en una playa. Tener camiones habilitados, tener sistemas habilitados para arrastrar todo eso. Llegan toneladas, llega una arribada ahí de algas, ¿y qué hace? Pues la gente pues no se puede bañar, se pudren, se estropean, ¿no? Hay un dato muy curioso, y además es del Tamaduste del Hierro. Si se pudren, deterioran el entorno donde están. Cambian las condiciones, claro, aumenta la materia orgánica disuelta en el agua. La fauna y la flora local se ve afectada. Se pierde el oxígeno, aumenta la cantidad de CO2 en el agua, y eso afecta tanto a algas como a animales, ¿no? En el Hierro pasaba una cosa muy curiosa, en el Tamaduste en los años 80 y 90, y ahora se empieza a dar con estas arribadas, que el musgo que se desprendía a toneladas, entraba dentro del río del Tamaduste y con la marea baja se quedaba dentro, se pudría, y al quedarse así, el agua prácticamente quedaba marrón. Y a eso le llamábamos nosotros que el río se ha quedado borracho, ¿no? Y la gente, curiosamente, en vez de no bañarse, se bañaba más. Porque aunque te bañabas en agua marrón, decía que eso tenía mucho yodo, que eso era muy bueno, que eso tenía mucho yodo. Por eso digo que es como el betadine, eso lo cura todo, ¿no? La adaptación del ser humano ante las nuevas circunstancias, pero la verdad es que está siendo ya un problema, y lo va a ser. Bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista geoestratégico, ¿no? Geoestratégico, porque me encanta la historia militar también, aunque sea biólogo. Y geoestratégicamente podemos estar hablando de que estamos en guerra con uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Además que nos vendía bastante barato y bastante bien. Eso ya por delante por lo menos nos estamos llevando mal con él, pero por detrás seguimos negociando con él, por supuesto. Y entonces tenemos que hemos mirado hacia África. En África todavía... ¿Estás hablando de...? Rusia, por supuesto. Bueno, que le compramos gas. Sí, por eso. Que por un lado es el malo, pero por debajo seguimos negociando con él, ¿no? Entonces miramos a África. África es un gran recurso desde el punto de vista de energética. Gas y petróleo, pero también tiene muchísima estabilidad y muchísimos problemas. Entonces la solución que ha mirado Europa, le costó casi 3 años desengancharse de Rusia. Todavía no estamos desenganchados, ni lo vamos a poder, ni vamos a poder hacerlo, pero sí es verdad que hemos mirado un poquito hacia el oeste y hemos dicho, bueno, el Reino Unido se ha ido de la Unión Europea, pero bueno, vamos a tratar con ellos lo mejor posible, llevarnos lo mejor posible con ellos y empezar a hacer negocios de alta tecnología y de energías alternativas. Y bueno, el tema del hidrógeno. Entonces, lo que no consiguió el Reino Unido estando dentro de la Unión Europea, lo va a estar consiguiendo en los próximos años gracias a esa dependencia energética o ese conflicto que se ha generado por el otro lado, ¿no? Eso unido a que British Petroleum también tiene muchísimos intereses en Sudamérica y aprovecha esos intereses para meterlos dentro de lo posible dentro de Europa, ¿no? Estamos en un momento importantísimo, ¿no? Lo del 2030, ¿ustedes lo ven o no lo ven como frontera? Vale, me vale como respuesta, Matías. No es posible. No es posible. El 2030 es una... Además hay muchos detractores. Nosotros ahí en el Colegio de Biólogos recibimos muchísima información sobre esta planificación y te puedo decir que hay una política general hacia el 2030, pero que cada vez se va viendo más que es una declaración de intenciones, ¿no? que algo real.
Y hay mucha gente que está totalmente en contra incluso de que se plantee el 2030 como estrategia, ¿no? Porque es inviable, es como decir, bueno, pues vamos a viajar de aquí a Urano en el 2030, ¿no? Vamos a tomar la energía del sol para a partir de agua obtener hidrógeno y oxígeno, y eso será el futuro. O sea, ¿Qué es lo que se utiliza en las naves espaciales? Es decir, coges agua y por eso es tan importante encontrar fuentes de agua fuera. Porque es que el problema es el agua. Si tú encuentras agua en Marte, líquida, o es estado sólido, pero si lo encuentras líquida ya es la releche, tú puedes coger y con un aparato dividirla entre oxígeno. Por lo tanto, tendrías oxígeno para respirar e hidrógeno, que el hidrógeno es altamente inflamable, tendrías para las naves espaciales. Qué bueno que digas esto, qué bueno que digas esto del espacio, porque para ir cerrando la tertulia así de una manera, digamos, espectacular. Resulta que han descubierto en la Estación Espacial Internacional una bacteria genéticamente mutada que podría amenazar la salud de los astronautas. Esto ya también es como de película total. Sí, a medida que hemos puesto aparatos ahí fuera, tanto con personas como sin personas, estamos empezando a descubrir cosas increíbles, ¿no? Con respecto a la vida, ¿no? Porque la vida la tenemos... extremófila, ¿no? Que se llama, ¿no? Exactamente, las tenemos en la Tierra circunscrito a la Tierra y punto, ¿no? Todo lo que salga de la Tierra pues se encuentra con menos 200 grados centígrados a la sombra y más de 400 al sol. O sea, imagínate, ¿no? Es inviable, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que nos estamos encontrando seres vivos que están resistiendo incluso por fuera de la estación espacial, como nos ha pasado con los tardígrados. De hecho, creemos que hemos colonizado la Luna porque se cayó una nave espacial llena de miles de tardígrados, que son unos bichitos chiquititos, se llaman osos de agua, y se llevó un experimento, se estalló en la Luna, y esos tíos viven años sin comer, resisten radiación brutal. O sea, bueno, pues con esto las bacterias, ¿qué está pasando? Pues que nos estamos encontrando con seres vivos que están mutando al estar en la Estación Espacial Internacional. Y eso nos lleva a la creación de nuevas especies que afectan, claro, ahí no tienen un buen sistema de limpieza dentro de una nave espacial, ¿no? Tú comprenderás. Y eso está llevando a complicaciones desde el punto de vista médico.